Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Pues sean bienvenidos una vez más a estos archivos sonoros. Hoy entré yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que la estén pasando bien ahí en todo donde nos estén escuchando. Pues en esta ocasión ya vieron el título del podcast, ¿no? Caricaturas, y para esta charla no estoy solo. Estoy con parte del colectivo, ¿sí? Entonces paso a presentar del otro lado del espejo aquí a los compañeros. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nada más que me quedé con una duda. ¿Cómo vas? O sea, está bien, podría ser monólogo o soliloquio, pero pues obvio, ¿no? No estás solo. Sí, bueno, pero es que los que nos están escuchando no ven que nada más no estoy yo. Estamos aquí Hoy estamos grabando en el estudio, fíjense. Bueno, es que esa sería la diferencia. No estamos a distancia, estamos grabando en el estudio. Afortunadamente, creo que el día dio para grabar en el estudio y las oportunidades se dieron hoy. Exactamente, y bueno, ya lo escucharon. Del otro lado tenemos al buen Neto. ¿Qué tal? Mucho gusto y un saludo. Sean bienvenidos a este su podcast de confianza. Exactamente. Pues bueno, hoy vamos a estar charlando un ratito estas cuestiones que son de interés de la humanidad, yo me atrevo a decir. Creo que son un parteaguas en la historia. Sí. Son formadores de identidades, de personalidades. Sí, también puede ser una herramienta de aculturamiento, ¿eh? Sobre todo mi abuela decía que no dejes que la televisión te eduque a tus hijos, pero sí tiene mucho que ver en nosotros. Sí, vamos entrando al asunto. El día de hoy vamos a estar charlando en torno a esto de las caricaturas, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Quién las hizo? ¿Quién las inventó? ¿Quién sabe? Pero ahí están. Mira, sobre todo cuando eres chavito te entretienen y gracias a Dios nos entretenían de buena manera, porque veo ahora cómo entretienen a los chamacos y sí me da media cosita. Fíjate que, bueno, yo sí soy de esa generación que creció con la televisión. Mi tele quedó en el mismo tamaño, ¿eh? ¿Qué marca compraban ustedes? Pero en este sentido en donde, por ejemplo, solo teníamos acceso a la televisión aérea, ¿no? Que era Sí. O sea, no había cable en la casa, ¿no? Bueno, es que en tus tiempos de chavillo comprar una parabólica era carísimo. Sí. Sí. O sea, entonces tenías acceso a las caricaturas que pasaban en los canales de televisión abierta y que pues eran seguramente los que veían también tus amiguitos, ¿no? O sea, porque pues eran tiempos donde todos veíamos, Sí. o la mayoría que otro ya veíamos. empezaba a tener como que televisión de paga, ¿no? Pero en la mayoría, los canales de televisión abierta, ¿no? Y en ese sentido muchos de los canales que veíamos dedicados exclusivamente para el público infantil, pues era el famosísimo Canal 5, ¿no? El XHGC. Sí. Sí, era el que mayor cobertura tenía, el 5, porque realmente caricaturas pues había en los demás canales, pero había zonas donde realmente pues no llegaba la señal, ¿no? Bueno, que yo creo que sí, caricaturas era como que el 5. Ya después cuando apareció el 6 y el 7, también, pero Sí tenía algunos su días, programación, ¿no? infantil. Sí, pero era solamente, bueno, a lo que se refieren, creo que es que todos los canales tenían una sección infantil, pero el canal el 5 era- el 5 Era de era caricaturas. completamente dedicado al área infantil, ¿no? Sí, y por ejemplo aquí en esta zona del Valle de Toluca, pues la televisora que tenemos aquí en el pueblo mágico de Metepec, ¿no? Televisión Mexiquense, que igual tenía su día con una programación infantil. Los domingos en la mañana. Los sábados. Los sábados también. Sábados y también. domingos, ¿no? Me Sí. parece que, bueno, es que realmente pues, los fines de semana en TV Mexiquense eran caricaturas y películas. Sí. Sí, o sea, y todo tipo de... Y buenas películas, es eso. Sí, tenían muy buenas películas. Yo realmente, créeme que yo a Tintán, yo lo veía más en TV Mexiquense y me chuté la mayoría de sus películas en TV Mexiquense. Sí. Mira. Y en ese sentido de la programación infantil, pues entran indiscutiblemente las caricaturas. Estas animaciones que en un principio pues, fueron a mano,
que era el dibujito, la secuencia, ahí ves sacando las fotos y luego ponle sonido. Y este proceso que se fue modernizando o que la misma tecnología permitió que se hiciera de otra manera, en donde se le incluía ya los colores, sonidos, diferente trama. La animación también evolucionó bastante y ahí hay un montón de historias que se entretejen, ¿no? Cada uno de tener su caricatura que le gusta, pero quiero partir de este punto en el que la caricatura no solo era para entretener, ¿no? Muchas veces, por lo menos de las caricaturas que a mí me tocaron, sí trataba de que la caricatura o los animadores o los guionistas, no sé, dejaran algo, ¿no? Algún conocimiento, algún valor, ¿no? Pero ahí estaba. Creo que esa es como lo dices, son caricaturas que te tocaron. Es una vieja escuela donde sí había un mensaje dentro de la caricatura y había caricaturas que era mensaje por capítulo, ¿no? Ajá. Sí, entonces, pues sí, pero realmente hubo después unas que tenían un mensaje, por ejemplo, yo nunca entendía cuál era el mensaje de Goku y las 7 esferas del dragón hasta que conocí la leyenda del Rey Mono Sí. y las 7 habilidades, o sea, 7 humildades se llama, y las esferas cumplen ese objetivo. Entonces no era como una enseñanza por capítulo, sino que a través de toda la caricatura tenías la enseñanza. Y realmente pues ese era el problema, ¿no? Porque tenías que verla toda con un capítulo tras otro y para entenderle, y porque si lo veías, sí tenías otra trama cada capítulo, era divertida, pero así como que la enseñanza o la educación o el mensaje era muy largo, ¿no? Sí, y aparte creo que también fuimos una generación en la que, si bien es cierto, nos entretenían con la televisión, pero a veces no era de ley que todas las tardes, porque era normalmente en las tardes, te sentaras a ver la tele, ¿no? O sea, también te podías saltar 2, 3 capítulos de tu caricatura y la veías porque pues, es divertido, entretenido, o a veces ya hasta te lo sabías porque lo repetían tantas veces, Sí, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que veía La Pantera Rosa a veces y ya me sabía el capítulo, pero de todas maneras me volví a quedar a verlo porque me reía, o sea, me divertía, ¿no? A pesar de que La Pantera Rosa, pues, que tiene un estilo muy particular, ¿no? Porque, pues, la Pantera pues, pocas veces habla, de hecho, creo que prácticamente no lo hace, ¿no? Entonces, tenías que prestar atención a la trama, a lo que estaba sucediendo y te divertías y demás, pero a mí me tocó esa parte ya donde, pues, era lo que había, ¿no? Entonces, repetías 20 veces el capítulo porque, pues, ya lo repetían 20 veces. Bueno, sobre todo la televisora también confiaba en que pues los niños no todo el tiempo estábamos frente a la televisión, ¿no? Sino a veces, como dices, se nos pasaba el día o la hora de ver la caricatura porque estábamos jugando en pues, cualquier cosa, ¿no? O a lo mejor había salido cualquier cosa y como era el único canal, pues te tenías que... Y los papás decían, ¡ay, quieren ir a ver la tele, quieren ir a ver la tele! Pues nomás te soltaban una nalgada y te aguantaba, ya no veías la tele, ¿no? O simplemente nada más había una sola tele, ¿no? Y la tenías que compartir. Claro. Sí. ¿No? Y, o sea, Tu mamá quería ver la novela y tú, pues, ni modo. Sí, o igual, o sea, salías a jugar, pero repetías el capítulo de lo que habías visto, pero ahora jugando, ¿no? A veces ya también porque estas caricaturas a lo mejor de superhéroes, todos estos personajes, yo les decía hace ratito, no, pues a mí me tocó ver el primer episodio de los Power Rangers, ¿no? Sí, la versión americana, el primer episodio de la primera temporada de la primera generación, antes de que surgieran quién sabe cuántas versiones, ¿no? Y veías esas caricaturas y después te ponías a jugar a eso en la escuela. O yo, por ejemplo, veía los Supercampeones y después te ponías a jugar como si fueran los Supercampeones y eso, ¿no? Y tampoco eran así como que caricaturas que dijeras, ay, no, esas son para niños y estas son para niñas, ¿no? Como que eran más, incluyentes. Ahí sí eran incluyentes, oigan, sí es cierto. Yo creo que sí había como que una línea marcada, pero no había una diferencia total, ¿no? O sea, había historias basadas en el concepto de para niñas y historias basadas en el concepto de para niños.
pero no eran excluyentes, como tú lo dices, ¿no? Eran bastante inclusivos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que había, sobre todo cuando ya lo que fue el Canal 13, ya pasó a ser una empresa privada, que empezaron a meter una serie o un horario, sobre todo los fines de semana, en las mañanas, para niños, ¿no? En donde las primeras caricaturas creo que eran a las 6, 7 de la mañana, pero ahí estabas, ¿no? Sí, Fines sí, de semana, tempranito viendo la tele. Entre semana no podías levantarte de la escuela, pero ahí estabas Sí. el fin de semana viendo caricaturas. Bueno, pero es que las veías muy cómodamente desde tu cama. Yo veía a los Caballeros del Zodíaco los domingos en la mañana o los Sí. sábados en la mañana. Los sábados en la mañana. Digo, sí. que no me preguntes qué saga vi o... Bueno, porque siempre repetía la de las 12 casas y eso, pero ¿Que había otra? sí, había Sí, más, sí, ¿no? no, hay Pero, un montón. pero era lo que veías, ¿no? Y yo me acuerdo que también en esos años empecé a ver en esos canales, en el formato de caricatura, a los X-Men. Sí. Eran buenos. Que, por ejemplo, esa época, la animación es, por lo menos a mí, es con la que a mí me quedo, ¿no? Con ese tipo de animación. O sea, que si lo comparas ahora con la animación actual, sí hay mucha diferencia, ¿no? Pero creo que era una animación muy sencilla, no había tanto efecto visual, pero había mucha trama en las historias. Sí. Sí, había muchas. Bueno, es que también veníamos de una distinta forma, ¿no? Pero porque ahora, por ejemplo, he visto algunas caricaturas de ahora y sí están mucho más complejas. He visto la creo que se llama La princesa y los sueños, algo así. Y es muy compleja y así de, ¿en serio esto le dan a los chamacos? Digo, está bien compleja y está muy irónica. Y realmente, pues yo las caricaturas que había, pues a mí me entretenían con chistes baratos, pero pues eran divertidas. Por ejemplo, las tortugas ninja. Bueno, sí. Sí. Sí, las tortugas ninjas decías, no, pues ese Rocco y el jabalí y el rinoceronte, no, se llevan bien pesado, güey. Que eso también es parte del sello que le imprimió el doblaje mexicano a las caricaturas, ¿no? Esta parte de hacerlo propio de la cultura mexicana también fue lo que detonó que muchas caricaturas se mantuvieran bastantes temporadas al aire. Sí, y que aunque ya eran caricaturas viejas, porque por ejemplo hablemos de Don Gato y su pandilla, ¿no? O sea, no, realmente, seamos sinceros, o sea, no fue una caricatura que surgió en nuestra infancia, o sea, fue muchos años antes. Pero sí, ese doblaje, esas historias sencillas, esas tramas, era lo que te entretenía, lo que te hacía que te divirtieras, te rieras de las cosas que sucedían. Porque es cierto, a nosotros nos entretenían a lo mejor con caricaturas más sencillas, porque yo me acuerdo que, pues veían los Picapiedra y eran chistes así bien, a lo mejor hoy lo piensas y dices, pues que era algo así como que muy absurdo o tonto, pero era lo que veíamos, nos divertía y de verdad era televisión sana hasta cierto nivel, ¿no? Claro, porque pues también estar todo el día viendo la tele, pero pues insistimos, somos de la generación que no nos tenían todo el tiempo viendo la tele. Sí, no, bueno, perdón, pero es que los picapiedras fumaban. Sí, los picapiedras fumaban y ahora dicen que por eso fuma mucha gente adulta, ¿no? No, la neta fuma porque en tu casa fuman, ¿no? Pero sí. Lo que pasa es que las caricaturas, creo que anteriormente, por ejemplo, esta parte de la Hanna-Barbera, todos ellos retrataban a la sociedad del entonces, ¿no? A lo mejor en otros contextos, los Picapiedra en la Edad de Piedra, pero con el contexto muy de la época, ¿no? Los Supersónicos igual, Sí, pero claro. con el contexto Futurista. Sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, era un reflejo de la época, ¿no? De las costumbres, de las tradiciones incluso, ¿no? Por ejemplo, los Picapiedras celebraban la Navidad. Sí. Y como que lógico, y mejor dicho, cronológicamente no tendrían por qué celebrar la Navidad, ¿verdad? Sí. O esta parte de que tenían televisión. Bueno, pero pues recuerda que la televisión, el control remoto era un pajarito que salía, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo llegaba la señal? Digo, hoy lo vemos ya con esa lógica de adultos y de, oye, ¿cómo? Pero cuando éramos niños eso era lo que nos entretenía, ¿no? Y hasta volvemos a esa parte que era formación que recibíamos porque se te quedan palabras, se te quedan chistes o alusiones de esas caricaturas para tu vida diaria, aún a estas alturas, ¿no? Y en estos momentos. Sí. Me acuerdo ahorita de que en una ocasión, cuando empezó mucho también a entrar las caricaturas japonesas, ¿no? Sí.
En aquel entonces, un primo, yo creo que tendría como unos 3 años más o menos, y él tenía una pecera. Entonces, de la noche a la mañana, pues el pescado pues amaneció muerto, ¿no? Entonces te digo, ya hay que quitarlo porque ya se murió el pescado, ¿no? Dice, no, no está muerto. Y yo, sí, ya está muerto. Dice, no, porque no tiene el tache en sus ojos. Oh, caray. Haciendo alusión a esta parte de que él relacionaba que un pescado estaba muerto o que un personaje estaba muerto cuando a los ojos apareció un tache, ¿no? Qué caray, no, ya. Bueno, es que también cabe porque pues estás, lo que decíamos, ¿no? La televisión educa. Sí. Entonces, pues sí, en cierto punto, pues quedó con esa lógica de, bueno, cuando alguien muere, pues se le ponen los ojitos de tache. Exacto, Sí. es algo. Y cosa que yo no veía tan marcado antes. No sé si es mi percepción o no. ¿De que pero- los niños o de los taches en las caricaturas? De que sí, creo que sí, nosotros sí entendíamos que una cosa era la caricatura y otra cosa era la vida real. Ah, lo que pasa, bueno, o al menos yo lo entiendo, es que nosotros éramos forzados a ver A estar en la vida otro contenido, porque el contenido que veía mamá y papá, o sea, nos obligaban a ver ese contenido porque era lo único que se veía en la tele, ¿sí? A la hora de que papá decía, ahora, a ver, trae control chamaco, o cámbiale a la tele a tal canal, y tú, o sea, forzadamente, pues ya veías las noticias, la novela, la película que papá quería o que mamá quería. Sí, o los domingos, ¿no? Que era el asunto familiar y que prendías la televisión, pues te chutabas las películas de Pedro Infante y eran otras cosas, ¿no? O sea, era otra Ajá. programación. Por eso volvemos a lo mismo. O sea, en la mañana estaba la programación para los niños y ya en la tarde, pues, sí, era para toda la familia, pero ya era un contenido distinto, ¿no? O sea, no eran caricaturas. Sí. Bueno, y sobre todo también, ahorita que lo mencionas, los domingos en la mañana nosotros veíamos el programa más sádico que podía hacer con los niños, Chabelo en familia. Y no porque Chabelo fuera malo, sino porque llegaba la hora de la catafixia y si salías con tu premio jalado, ni modo. Y creo que mucho de eso nos ayudó, bueno, sí ayudaba a decir, ok, mide las consecuencias de algún acto, Exacto. de una decisión. Digo, también es esa parte. Sí, todo ese contenido para niños, si lo quisiéramos ver así, si no quisiéramos quedarnos exclusivamente con las caricaturas y quisiéramos llamarlo mejor contenido para niños, no, pues es que era otra historia la que había para nosotros. Pero aparte de las historias, por ejemplo, yo recuerdo la caricatura de Remy, que era un drama total Ay, esa sí, caricatura, o sea, porque desgracias que le pasaban al pobre chamaco. Sí. Pero bien lo dices, ¿no? Sí, Algo se te quedaba. Sí, yo de Remy aprendí que jamás compres un circo porque los enanos te crecen, cabrón. En serio. sí, o sea, y volvemos a esa parte, ¿no? O sea, era para divertirnos, entretenernos, porque había de todo. Porque, por ejemplo, podías ver Tom y Jerry, ¿no? Que lo único que se pasaban era haciéndose maldades, travesuras y demás, y te reías de eso. Pero al final siempre traía su mensajito de mejor no hagas esto porque te puede pasar esto, ¿no? Ujú. Así. Sí. O las caricaturas que muchas veces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña, pues ya mi hermano algunas veces veía Los Simpson, ¿no? Que Sí. es una caricatura que no es propiamente para niños, en el estricto sentido, pero que si muchos niños, a lo mejor no tan pequeños, pero sí lo vieran, pues creo que entenderían muchas cosas que ahora no entienden los pobrecitos, ¿no? O sea, de repente así como que ciertas actitudes, comentarios y demás estarían más expuestos a, pero no sé, es como que una brecha ahí generacional, algo interesante. Sí, y bueno, actualmente es de las series y las caricaturas que más tiempo creo que ha durado, ¿no? Y se ha ido renovando, pero sigue retratando la sociedad, ¿no? Sigue estando ahí presente ese tema. Y hay caricaturas que estaban basadas totalmente, por ejemplo, en historia, ¿no? En la mitología, como lo decías, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Toda la parte mitológica, tanto de la mitología griega como la nórdica, estaba ahí retratada, ¿no? Digo, novelizado y con una historia detrás, pero algo se te quedaba, ¿no? Con Saori como protección. De hecho, por ejemplo, algo que sí destaco es que la mayoría de las caricaturas utilizaba temas musicales que no necesariamente eran escritas para música, utilizaban piezas de compositores
pues digamos, aclamados, ¿no? Fragmentos de algunas obras, por ejemplo, de las sinfonías rusas, de algunos, sobre todo, por ejemplo, en esta del Caballero del Zodiaco, utilizan mucho, Los música cantos son sinfónica. muy altos, son creo que de alta escuela. Por ejemplo, cuando había una tragedia, la voz que está atrás, así, Sí, entonces sí te sumerge así como que, ¡ay! Y cuando están en las batallas, o sea, sí realmente... Pues, sí te O la mete. narrativa. O sea, como con... los capítulos duran como media hora, ¿no? Más Sí, o menos. más o ¿no? menos. Sí. Pero realmente si tú le quitabas todos los avances y todos los resúmenes, te quedaba un capítulo como de 18 minutos, Sí. ¿no? Sí, y si le quitabas los comerciales, pues Exacto. menos, Sí, exacto. ¿no? Entonces, en esta cuestión, la narrativa que te manejaban en el drama, en cómo manejaban los sonidos, los efectos. Caballeros del Zodiaco. Me acordé de la canción. Exacto, o las entradas, ¿no? De los temas. Creo yo desde mi perspectiva que actualmente ya no se le toma tanta atención a ello. A veces creo que hay mucho contenido que lo crean por crear contenido y porque esté ahí, a lo mejor por la demanda, a lo mejor porque así lo dicen las normas de la empresa, pero siento que un poco la calidad se ha cambiado. Sí, sí. Sí, porque incluso crecimos, o sea, viendo caricaturas que efectivamente contaban dramas así, pues tragedias, ¿no? Ah, O por sea, ejemplo, que... Candy Candy, ¿no? Ay, sí, Candy Candy, se la vivía sufriendo y demás, ¿no? O sea, veías sangre, veías que lloraban, que se mataban, que revivían, no sé qué, ¿no? Que venía la tóxica. ¿No? O sea, y que convivían hasta otras especies en un mismo entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, está de los Thundercats, ¿no? O sea, Ah, sí. con estos personajes malvados de Mandrilo y todos estos, o sea, Reptilio y demás, ¿no? Entonces, se te quedan grabados en la memoria, pero también es parte de tu imaginación, ¿no? O sea, hasta dónde también se te permitía ser libre en ese sentido de que no tenía que ser a fuerzas puras no tenía personas. que tener una lógica. Ajá, esa situación, ¿no? Pero que detrás de que no podía tener una lógica en el sentido de los personajes y la convivencia de ellos, porque incluso lo mismo pasaba con Dragon Ball, ¿no? O sea, convivían especies que pues se supone que ya no deberían de convivir. Ajá, como dragones que hablaban. Ajá, Sí. cosas así, pero era parte de esa imaginación, ¿no? O sea, de que pues, o sea, es tu imaginación y échala a volar. Y no teníamos que ser tan cuadrados de, es que todos son perros, todos son gatos, todos son grillos, todas son personas. O sea, no, realmente no. O sea, yo siento que eran caricaturas muy libres en ese sentido. A ver, ahorita que dice que todos tienen que ser perros, gatos, o todos los mismos personajes. Algo que no me gusta de las caricaturas que van dirigidas principalmente a los infantes más pequeños, A los chiquitos, ¿sí? a los chiquillos, es que todos tienen el mismo doblaje, con el mismo tono de voz y, o sea, dos caricaturas de lo mismo, a mí ya me harta, ¿no? No me recuerdo aún, y a ver si ustedes lo recuerdan, los doblajes, por ejemplo, en la voz, ¿sí cambiaban? Por ejemplo, de Thundercats a una otra serie, por ejemplo, de la época, Remy y Candy Candy con Tom Sawyer y algo más. Sí, digamos que estaba muy bien definido el personaje, ¿no? Aquí en México se hace extraordinario doblaje. Tenemos, vamos, tú identificas ya la voz, ¿no? Pero, por ejemplo, aunque tengas el mismo actor doblando a Goku y doblando a, ¿quién te gusta? A Oliver Atom, por ejemplo, la personalidad es diferente. Sí, No se porque escucha igual. incluso, o sea, pasaba, ¿no? Algunos actores que doblaron los personajes de Don Gato y su pandilla, también doblaban de los Looney Tunes, ¿no? O sea, de Bugs Bunny y todos ellos, y no te dabas cuenta que era pues el mismo, porque efectivamente no era la misma voz, era otra la personalidad que se le daba al personaje, y eso pues ya está, a lo mejor que crecimos y nos enteramos, ¿no? Que era el mismo actor de doblaje, pero hasta ahí. Y aquí hay, yo creo que volvemos a lo mismo, la parte de que en el doblaje se apegaba mucho a la cultura mexicana, ¿no? Muchos modismos, mucha manera del hablar popular. Creo que fue parte importante de que las caricaturas tuvieran éxito. Por ejemplo, yo recuerdo a muchas
que pasaron como que sin gloria ni pena, pero que tuvieron su época doradita, ¿no? Ahí. Por ejemplo, había una que se llamaba Los Motorratones de Marte, Ah, ya. ¿no? Que eran unos ratones marcianos que andaban en sus motocicletas y les gustaba comer pizza. Ah, mira, fíjate qué diferencia entre las tortugas ninjas. Bueno, las tortugas también comían pizza, ¿no? Sí, también comían pizza. Creo que por eso también se popularizó mucho entre los niños esa comida, ¿no? Y la pizza de pepperoni aparte. Ah, sí, es cierto. Había otra caricatura que recuerdo que se llamaba Brave Star, algo así. Y era una alusión, por ejemplo, a las primeras ciudades del lejano oeste, porque incluso el planeta estaba inventado en un tema futurista, ¿no? Había en un nuevo planeta que se llamaba Nuevo Texas. Pero había vaqueros, había caballos que eran robots, ¿no? Aparte flotaban. Y había un personaje ahí bien curioso que era de las razas nativas de ese planeta. Era un caballo que se transformaba tipo humanoide, ¿no? Era como caballo robot que se transformaba y quedaba como hombre, ¿no? Y tenía una arma que se llamaba la Zarajuana, que era una escopetota de vuelo. Y estaba bien curioso porque combinaba esta parte sí futurista, un poco apegado a la nostalgia del viejo oeste, y con leyendas porque aparte él adquiría todos los poderes de las los personas animales nativas de Estados Unidos, ¿no? O sea, los poderes de los animales, del lobo, del coyote, del oso. Entonces era una combinación bien rara que funcionaba. Sí. Y yo creo que ahora los niños nos escuchan y nos dicen, ¿eso veías? ¿No? O sea, porque me ha tocado, o sea, he escuchado a niños que sí nos ven con cara de, ay, pero eso no puede ser, eso no es lógico. Y yo, es que ahí radicaba el chiste de esa caricatura. Pero sí había una lógica. O sea, sí, pero para la mentalidad de los niños actuales es que no es lógico. Y yo diría, pues no es lógico que haya un perro que sea máquina también, ¿verdad? O sea, cada pero generación... si todos son máquinas, creo que sí. O sea, cada generación le toca una forma distinta, pero sí, también estoy de acuerdo en eso con Neto. Siento que el material ahora que se produce para los niños tiene como que hasta esos tiples, ¿no? Así de, ay, el niño, ay, ¿no? Y a nosotros sí, no le nos hablan tocó como en eso. bebé. Sí, y a nosotros nos tocó escuchar, o sea, personajes que hablaban de acuerdo a su edad, de acuerdo a su lugar y todo, porque hasta los acentos marcados, eso era algo muy divertido. Sí, porque, también. por ejemplo, cayendo con los perros que son maquinaria, pues yo veía Transformers, ¿no? Ah, bueno, exacto. Sí, y creo que ningún Transformer me habla así medio sonso. Y tenían una trama más complicada. Sí, que venían de un mundo más raro que explotó y que todos los Transformers se dividieron entre unos y otros y peleaban por llegar a un nuevo planeta. Y era buena esa, los Transformers. Transformers, sí. Sí, a mí me tocó de la primera de las primeras que se transformaban en carros. Sí. Después empezaron a transformar en naves, bueno, en aviones. En aviones. Y después se transformaron en dinosaurios. Ya cuando llegaron los dinosaurios dije, no, como que esto ya está muy fumado, ¿verdad? Vamos a seguir la siguiente caricatura, porque no. Oye, pero también nos tocó ver, por ejemplo, ese tipo de series, ¿no? Que a lo mejor esa era ya para toda la familia, pero dinosaurios. Ay, sí. ¿No? Con el nene consentido, o sea. Ese estaba... Yo nunca vi el final al aire, o sea, nunca... No sé si se haya transmitido aquí el capítulo final, pero creo que es de las series que te dejan pensando con el final. Deja de eso, trataban temas bien complicados. Fíjate. O sea, yo creo que no era para niños, era como para adolescentes, porque trataban adicciones, apenas estaba viendo un capítulo de ellos que trataba de las mujeres en la vida laboral. En la vida laboral, y dije, wow, sí. O sea, fíjate, no sé que si estuvieran, bueno, también por la cultura, ¿no? Pero dije, órale, eso queda muy ahorita, ¿no? O sea, no... El jefe tenía un manual para rechazar para a cómo una mujer rechazarlas. que quería hacer su prueba laboral, ¿no? Le decía, el manual dice que le hagas un elogio a su bolso y que le dijeras que no hay lugar, ¿no? Que ya se fuera. Pero dice, wow, cuando
demuestran que tiene otra foto. Ay, eso es uno de los Y que aparte me la acuerdo. convivencia en especies, o sea, de que no todos eran iguales. Sí, no todos eran el mismo dinosaurio y Ajá. sobre todo decían algo, ¿no? Es que y es en ese mismo tema, dice, los banqueros dicen, si no tiene patas, no es de confiar. Dije, órale. Sí, oigan, de verdad que yo escucho ahorita esto que decimos y no digo que nuestros tiempos hayan sido mejor, porque yo creo que si preguntáramos a otros mayores dirían, no, los míos fueron mejor, yo vi tal caricatura o yo veía tal cosa, pero insisto, o sea, teníamos frente a nosotros opciones que nos permitían hasta cierto punto también incluso desarrollar esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? De decir, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. O sea, desde las caricaturas. Creo que también va muy mezclado. Siento que sí había un equilibrio. Ya no es defender mi generación, pero sí había un equilibrio entre las caricaturas y el mundo real. Teníamos contacto de ambos lados. Cuestión que, pues, lamentablemente lo veo, de que muchos niños, o sea, les dan el celular, les dan la tablet como un opio y se quedan ahí. Y muchos niños o no tienen el espacio, lamentablemente pues podemos culpar a la pandemia, no tienen ese contacto con más niños, ¿no? Y sobre todo pues parte de esas frustraciones de que pues te sea con tus amigos, que pues a veces tus amigos pues te decían cosas y tú por tener la amistad o porque también tú decías a veces pues aguantabas, ¿no? Ujú. Cuestión que pues ahora sí lo veo que muchos niños por esa convivencia pues han dejado de aguantar o de sobrevivir a todas esas experiencias, ¿no? Y aquí creo que olvidando lo que tú dices, hay muchas caricaturas que sí te daban ese mensaje de buscar alternativas, de respeto, de que luches por tus sueños, ¿no? Por ejemplo, Sí. Sí. o simplemente el entretener. Como bien lo dices, ¿no? A veces repetían 2, 3 veces el mismo episodio porque, pues, Bueno, yo Heidi la vi como 6 veces, ¿eh? Ay, yo nunca vi Heidi porque se me hacía, o sea, súper triste. Sí. Y habla de la historia de una niña huérfana que la educan sus abuelos. ujú. Sí, pero también había caricaturas malas, perdón, pero Ositos Cariñositos, pues no era la mejor caricatura del mundo, en serio. Oye, pero era súper divertido cuando se tomaban de las manos y lanzaban corazones y arcoíris. Sí, y eso radicó y creó muchos de abrazo grupal, no, qué cosa. Bueno, había de todo. Pero como te decía, unas caricaturas que yo creo que de acuerdo a tu perfil y tu edad encajaban o no, ¿no? A lo mejor sí había, esas a lo mejor eran para niños más chiquitos, ¿no? Había, por ejemplo, como esta parte de serie como la de dinosaurios que era para un público ya mayor, que inclusive lo pasaban hasta en la noche. Sí. Sí. Yo recuerdo que cuando se estrenó esa serie, Como 7:30, 8 de la noche pasaba. exacto. ¿Por qué? Porque ya no era como que un horario tan familiar. Y otro detalle que tenían, por ejemplo, las caricaturas es que a pesar de que tuvieran o que estuvieran ambientadas en mundos ficticios, que tuvieran una buena o peor historia, creo que al final la mayoría de las caricaturas con las que estuvimos conviviendo, aparte del mensaje, te daban como que una opción de elegir, ¿no? Es decir, nunca te decía el capítulo, es esto porque tiene que ser, ¿no? Siempre había esos pros y contras. Ahorita lo decías con lo de las tortugas ninja, ¿no? Yo creo que la parte jocosa lo ponían esos personajes, ¿no? Independientemente de que la historia estuviera buena, creo que la parte jocosa era eso. No Sí, había sí. un bueno y un malo, ¿no? O sea, no había buenos ni malos. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay muchas caricaturas que también tenían todos esos. No recuerdo ahorita, pero sí, por ejemplo, la Sailor Moon. Ah, bueno, sí. Bueno, que por ejemplo esa serie, ya que la ves, a lo mejor ahora yo que la he vuelto a ver, dije, oye, espera, ese era hombre y a la vez era mujer y cosas así, porque ya tenían esos temas y esos contextos que a lo mejor para un niño una niña sobre todo, en ese caso sí, por ejemplo, Sailor Moon iba muy dirigida a niñas, bueno, aparte que te enseñaban geografía porque por lo menos te aprendías los planetas,
También, ahora ya a estas alturas verla, empiezas a decir, oye, bueno, espera, este personaje tenía esta característica y este personaje tenía esta característica, y empiezas a ver otro estilo, a lo mejor ya de escribir o de los creadores de esas caricaturas, porque también iban ya con otros mensajes, ¿no? O sea, que a lo mejor no eran dirigidos para niños, pero quienes lo veían eran los niños. Y también tiene que ver mucho con la cultura, porque muchos episodios de esas caricaturas japonesas fueron censurados aquí. Ah, sí. O sea, nunca se transmitieron aquí. O por ejemplo Dragon Ball, ¿no? O sea, que pasó de ser Dragon Ball como tal a ser Dragon Ball Z. ¿Por qué? Porque el personaje creció. O sea, porque desarrolló una vida, no se quedó siempre siendo el niño, cosa que yo veo de repente en algunas caricaturas actuales, que el personaje siempre tiene la misma edad, siempre, o sea, ok, evolucionó, la historia, la trama es diferente, ¿no? O sea, o tienen otras, historias alrededor. Entonces yo, por ejemplo, yo ya no me tocó ver todo esto de que Naruto y Pokémon y demás, pero igual, o sea, siguen siendo historias de que desarrollan tramas en diferentes momentos, diferentes circunstancias, y va ese mensaje implícito, ¿no? En el de puede pasar esto, puedes hacer lo otro. Pero sí, o sea, en Sailor Moon a mí me queda claro que es una de las caricaturas que no es para que la veas para divertirte. Es para que le eches coco y le pienses. Bueno, Sí. también una de las unas caricaturas, se me había ido hace rato en la idea, que no hay buenos ni malos, simplemente son lo que son. Es la de el Avatar, que son los elementos. La de la leyenda de Aang. Ándale. Ajá. O sea, no es que sean malos, sino que es su elemento y su elemento pues va a contrastar con el contrario, ¿no? Pues fuego, agua, ¿no? Y tierra, aire, y así se iba, ¿no? Es Y no parte había del- malos ni buenos, simplemente pues, dependían Sí, su yo creo punto de que esta vista. reflejaba la parte de la cultura, más bien de la esencia humana, ¿no? Es parte también del autodescubrimiento. Hasta ahorita creo que esa cuestión del análisis ya lo podemos hacer actualmente. A lo mejor en ese tiempo pues te entretenía, lo veías bien por la animación, por el sonido, por la cultura inclusive, ¿no? Pero sí da para mucho, o sea, da para mucho análisis, da para mucha reflexión, cosa que yo no veo en las caricaturas de ahora. Pero entonces dices que las caricaturas se disfrutan más a la distancia del tiempo. Yo creo que lo vas viendo diferente, o sea, porque en un principio te entretiene, Ajá. pero también te da la oportunidad de que lo analices, Oh, ok, va, que ¿no? va. Por ejemplo, Animaniacs, Sí, ¿no? con Wacko, Jacko y Dog. O sea, Y la veías- señorita enfermera. Bueno, o sea, esas situaciones ahorita estarían censuradas, Sí. Sí. ¿no? Bueno, simplemente volteemos a ver que están hasta pidiendo ya que eliminen personajes, o sea, y también podríamos, bueno, yo ahora veo con los niños que te dicen, es que no es caricatura, es que es manga, es que es anime. Ok, sí, para nuestros tiempos, Todo era, Todo era caricatura, todo lo o que sea. venía en dibujos era sí, caricatura. claro, porque si nos ponemos a clasificar, efectivamente, ¿no? O sea, ya hablamos de Sailor Moon, Dragon Ball, todos estos, y sí, obviamente, si nos pusiéramos en un estricto sentido, diríamos, no, pues esto es anime, esto es manga, pero pues para nosotros eran caricaturas, ¿no? Sí. O sea, sí. y también eran generacionales porque pues cuando estabas más chiquito pues veías una cosa mientras ibas creciendo, ¿no? Veías los pitufos, cosas así, entonces, bueno, o sea, tampoco Sí. querramos decir, ay, es que pues siempre me gustó tal cosa. Pues no, o sea, fue de acuerdo también a nuestras edades y nuestras circunstancias. Sí. Ujú. Y por ejemplo, bueno, en esta parte de que como que va evolucionando el asunto, muchas caricaturas acompañan una generación. A lo mejor el que más se me viene a la mente es Dragon Ball, ¿no? Hay una generación que crecimos con, y digo crecimos porque me tocaron los primeros capítulos, que crecimos con esa caricatura, Sí. ¿no? Y hace poquito veía, por ejemplo, un meme en el que decía, el chico, ¿no? Mi papá no fue a mi nacimiento porque se quedó viendo, no sé qué capítulo, ¿no? Dice, ahora le entiendo, ya lo perdoné. Pero te da como que la dimensión, ¿no? De hasta dónde puede llegar el que una caricatura te acompañe en diferentes procesos y en diferentes etapas. Sí, te ayuda bastante.
Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, la verdad es que nos faltaría tiempo para hablar de todas las caricaturas que hemos visto, que nos gustan. No digamos que todas las caricaturas actuales son malas o que no tienen contenido. Yo voy a rescatar una en particular, y eso porque el otro día vi a mis sobrinos muy entretenidos platicando de ella. Y si alguna vez la ven, diviértanse, vean los Backyardigans. Los Backyardigans. No, Sí, no sé. es muy divertida, la verdad es que sí. Escuchando a mis sobrinos dije, oh, sí es cierto, es verdad, eso pasaba en ese capítulo, así. Tiene mucha imaginación, lo que decíamos, no tiene que ser algo lógico. Tal vez tiene que ser algo divertido con un mensaje detrás, y ese tipo de caricaturas, pues bueno. Y si conviven con niños, pues incítenlos a ver algunas caricaturas de sus años mozos Sí, para que... caricatura retro. Sí, para que también ellos tengan esa opción de Bueno, elegir. A ver, ¿qué caricatura recomendarías, Diana? A mí me encantó siempre de niña los Thundercats. Órale. Maestro, David. Yo igual iría por los Thundercats, sí. Sí, no, yo sí diría Los Simpson. Bueno, es que he de decir, yo crecí viendo Dragon Ball, pero Thundercats es una herencia de mi hermano, o sea, mi hermano veía Thundercats y yo empecé a ver por el Thundercats, y luego ya en mi infancia me tocó ver Sailor Moon, Dragon Ball y Supercampeones y Caballeros del Zodiaco. Sí, yo creo que la primera que recomendaría es Thundercat. No sé si puedan conseguir o puedan ver todos los capítulos, porque sí hay unos que ya creo que está complicado que se consigan. Caballeros, todas las sagas, eso sí, las pueden encontrar. Por Pero muchos las lados. viejitas, las viejitas. Yo de los Thundercats sí rescato todas las sagas. Bueno, las que son como que alternas, hay una que otra como que no. Pero de los caballeros sí, yo creo que todas las sagas te dejan algo. Sobre todo la música está... Sí, la música de Caballeros está Sí. de otro mundo. Y bueno, pues ya saben que aquí si hay algo que no nos perdona es el tiempo, ¿no? Y pues, desgraciadamente hemos llegado al final. Y agradecemos sobre todo a Notas con Sabor. Sí, recuerden que son los que pagan todo esto. Son nuestros mecenas, así que ayúdenos comprando galletas de Notas con Sabor. Y disfrútenlas como mejor prefieran, con lechita, café, que para todo hay. Así es. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos sus comentarios, compartan, denle like, sigan nuestras redes, propongan temas de que quieren que hablemos. Claro, y compren Notas con Sabor y siéntense a ver su caricatura favorita. Sobre todo. Compren sus galletas y pónganse a escuchar este podcast. Pues vámonos. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.